Si se preguntan por qué cambié la introducción del podcast, es porque la situación lo amerita. Ya que en este capítulo vamos a hablar con Jaime Gamboa, hijo de un periodista y una escritora, sobrino de músicos, una leyenda viviente de la música nacional. Nacido en la meseta central, pero autoproclamado guanacasteco de corazón. Escritor y compositor de múltiples libros y canciones. Activista social y defensor del arte y la música nacional. Bajista y fundador de Grupo Malpaís, una de las agrupaciones más queridas por toda Costa Rica. Quédense conmigo para conocer su historia, sus anécdotas, sus tristezas, sus sueños e ilusiones. Así que, entonces hablemos con Jaime Gamboa. Bueno, muy buenas tardes, días, noches, a la hora que estén escuchando y viendo este podcast. Sean bienvenidos a un capítulo más del podcast. Entonces hablemos en esta ocasión con uno de mis músicos favoritos y de las personas que más he seguido en el ámbito musical de este país, don Jaime Gamboa. Bajista. Hola. Voy a presentarlos primero como bajista de Grupo Malpaís. Pues sí. Y después como el otro montón de cosas que Jaime hace y ha hecho alrededor de su historia. Entonces, de verdad que es para mí un placer. Yo le comentaba a Jaime que soy demasiado fan, tanto de Malpaís como de él y de su música y de sus libros. Entonces, para mí es un completo placer poder estar acá. Y el día de hoy que nos recibió y nos abrió las puertas de su casa. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. No, hombre, gracias a ustedes y bienvenidos, bienvenidas, quienes sea que nos vean y nos escuchen acá en tu programa. Fascinado de tenerlos por acá y bueno, que conversemos ahí sin cortapisas, como dicen por ahí. Exactamente. Y como siempre empezamos, entonces hablemos, Jaime. Démosle. Bueno, se los voy a presentar un poco. Jaime nace en 1964. Jaime es escritor, músico, compositor y activista social. Músico desde los 6 años, bajista por excelencia. Estuvo en el grupo experimental de Adrián Goizueta. Estudió literatura y lingüística en la UNA, de la que también fue profesor un tiempo. Jaime, antes de hablar de tu infancia, yo quisiera preguntarte, ¿vos te imaginaste alguna vez, después de tocar con artistas, digamos, del calibre de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, llegar a fundar algo como ha significado Malpaís para Costa Rica? Bueno, a ver, soñar uno sueña, ¿verdad? Siempre, y desde chiquillos nosotros crecimos en familia de músicos de pueblo, ¿verdad? Por los dos lados, ¿verdad? Porque no solo la raíz guanacasteca, también teníamos un tío por el lado de mi papá, de San Ramón, y que también eran cantores. De hecho, cantaban juntos, tenían un grupo, mis tíos de los dos lados se juntaron. Y entonces crecimos un poco con esa perspectiva, ¿verdad? De hacer nuestra música. También, chiquillos, sí, mucho cantábamos las canciones que nos gustaban de todo lo que oíamos. Y oíamos de todo, ¿verdad? Desde las canciones de moda que sonaban en las rocolas hasta las canciones que nos llegaban por discos. Por cierto, ahora que mencionaste Silvio Rodríguez, de las cosas de Silvio, Lelutier, lo que nos llegara a las manos, lo imitábamos. Apenas aprendimos a tocar algunos instrumentos y a cantar. Pero siempre desde niños también, yo creo que por influjo de Fidel, que Fidel tenía una personalidad musical muy fuerte, empezamos a escribir nuestras propias canciones, a componer nuestra música. Pero te estoy diciendo niños, ¿verdad? La primera canción habrá tenido Fidel, no sé, 9 años y yo 7, y eran canciones así infantiles. En algunas entrevistas yo he contado que canciones así, La Mosca, ¿verdad? Y entonces, una mosca, y entonces, como tocábamos flauta y guitarra, y todo eso, el recorrido de la mosca lo hacíamos con la flauta, así, ¿verdad? Como que iba ahí volando, y de repente, ¡pam!, un periódico era que habían matado a la mosca, y se caía, ¿verdad? Ese tipo de cosas las hacíamos desde Huilas. Entonces, empezar a tocar con Adrián, por ejemplo, y ya, estar en un teatro nacional lleno, tocando uno como parte de un grupo.
Esto me pasó a mí a los 16 años y ya luego empezar a girar y a grabar discos afuera y toda la cosa. Uno se va imaginando que en algún momento pues vas a hacer tu proyecto, ¿verdad? Lo que pasa es que se nos pasaron los años y siempre éramos los músicos de Adrián o los músicos de Manuel Obregón. Cuando ya después dejamos a Adrián empezamos a tocar con Manuel y Manuel tocaba jazz y blues y entonces nosotros éramos el grupo acompañante. Y entonces nos llegó Malpaís en un momento en que yo ya tenía 38 años. Cuando hicimos Malpaís ya estábamos grandes, Fidel ya tenía 40. Entonces, que ya es lo que comúnmente se dice, que ya esa etapa usted ya debió haber tenido su banda. La mayoría de las bandas populares que tienen un público y seguidores y toda esta cosa son usualmente más contemporáneas de la gente que la sigue, ¿verdad? Un poco más. Ya luego crecen y tienen seguidores de todas las edades y todo bien, pero el momento de nacimiento de la banda es cuando la gente es más joven. Nosotros somos una banda de rocos y lo decíamos clarísimo, ¿verdad? Nuestro primer disco lo grabamos y ya yo tenía casi 40 años y Fidel era mayor todavía. Entonces ya ahí nuestras expectativas se habían moderado mucho. Ya ahí ya no eran los sueños juveniles de pegarla. Ahí más bien eran ya los sueños más adultos de hacer lo que nos gusta, de hacer algo que nos guste a nosotros, de hacer lo que queremos hacer, de hacer lo que nunca hicimos en las décadas anteriores. Y eso es Malpaís. Entonces, digamos que el relativo éxito que pudo haber tenido después no fue una cosa que nos desvelara cuando la hicimos, ¿verdad? Cuando la hicimos era, manda huevo, que no hagamos... grabemos un disco con nuestras canciones, sí, claro, y hagamos canciones con lo nuestro. Entonces, por eso te digo, se ubica como en un lugar muy diferente. Exactamente. Y bueno, en medio de ese nacimiento de Malpaís, creo que es imposible, o sería imposible, omitir a Fidel en esa historia porque siempre estuvo a la par tuya. Claro. Entonces, desde esa niñez, digamos, con Fidel, ¿cómo fue ir creciendo con tu hermano como músico toda la vida? O sea, es que de verdad fue toda una vida tocando con él y a la par de él y presentándose con él. Entonces, ¿cómo fue ir toda una vida al lado de Fidel hasta el momento en el que se funda Malpaís? Bien, mira, siempre muy vacilón, porque si algo tenía Fidel era que uno no se podía aburrir, ¿verdad? Fidel era muy divertido, era muy bromista, era vacilón en general. Por ejemplo, yo recuerdo mucho... Bueno, de niños siempre, él era el líder de nuestros juegos y era el que nos ponía ¿verdad? Entonces, hagamos una canción sobre esto. Y entonces, ahí todos un poco metíamos la creatividad, también mi hermano Héctor, que también es escritor ¿verdad? Y ilustrador. Y con Fidel ya luego tuvimos nuestros años de Goizueta, ¿verdad? Entonces pasaba mucho que íbamos de gira, qué sé yo, estábamos allá en Europa, en cualquier ciudad. Y Fidel y yo coincidíamos mucho en qué nos gustaba ir a conocer de las ciudades. Por ejemplo, en los ratos libres. Entonces, que el casco antiguo, que los museos, que ir a algún lugar a comer un cordero o un no sé qué, ¿verdad? Las cosas un poco... Teníamos como gustos parecidos y tomarnos unos vinitos por allá o probar ese licor que solo se hace en este lugar. Entonces andábamos mucho juntos, hacíamos mucho yunta, no solo por ser hermanos, ¿verdad? Sino porque coincidían los intereses también y los gustos. Claro, había mucha coincidencia en muchas cosas, entonces, y muchas veces nos tocaba dormir juntos en la misma habitación. Y entonces de ahí fue una hermandad como también con una cocción muy larga de muchos años. Entonces cuando nos pusimos a componer ya para Malpaís, lo hicimos intencionalmente. Nosotros ya habíamos compuesto juntos. Fidel llevaba años de hacer canciones y ya había escrito Presagio y Muchacha y Luna y otras que estrenó con Goizueta. Pero cuando nos pusimos a escribir para Malpaís, él y yo lo que habíamos hecho juntos era canciones comerciales o canciones para películas. Ya yo había hecho letras con él y él hacía la música y entonces sentíamos como que pucha, eso sonaba bonito, funcionaba. Ya teníamos toda una dinámica, él me pedía cambios en la letra, yo le decía, mira, y la solución está en la música, no puede ser más arriba o más abajo. En fin, ya teníamos como un ping-pong ahí. Entonces cuando hicimos Malpaís, fue donde yo digo que cristalizó lo que vinimos sembrando desde niños, luego adolescentes, luego adultos jóvenes con Adrián.
creamos como un sistema de trabajo, una línea de comunicación que era muy libre. Fidel me pasaba músicas, yo hacía las letras, yo le pasaba letras, él hacía la música. Jaime, agarrábamos un tema y lo desarrollábamos, en fin, era así. y que sin ustedes pensarlo, todos esos años previos a Malpaís, como vos lo decís, quisieran o no, iban cocinando esa confianza que había entre ustedes y esa conexión para lo que resultó ser al final el dúo de escritores. Exacto, y yo digo que también un poco el respeto, ¿verdad? Ese respeto que tenés por el otro, de que el otro sabe lo que está haciendo. Entonces, yo sentía como que Fidel a veces decía, mira, tengo esta música, pero no le estoy llegando con la letra. Y entonces tenía 2, 3 versos escritos, tomala, ¿verdad? Y entonces, nada más, me pasó una, me acuerdo, que solo en un pedacito decía, y afuera la luna, alta, alada, árabe, y yo, puche, ¿qué hago con eso? Y eso era todo lo que tenía de la letra, ¿verdad? Esos claro. 2 versos, ¿verdad? O ese verso. Y seguía él tarareando el resto de la música, ¿verdad? Yo, wow, ¿y ahora qué hago con esta carambada? Y ahí nace Tras el Ventanal. ¿Pero por qué? Porque primero yo respeto esos versos, ¿verdad? Y digo, no, yo me guindo de esta idea y trato de desarrollar el resto. Y luego él también recibe la interpretación que yo hago de esos versos y también la respeta, ¿verdad? Entonces se crea una canción que digamos, suma las locuras de ambos, ¿verdad? Sí, claro. Un poco eso. Pero sí, yo digo que es un sistema de trabajo, pero también es una hermandad y también es una complicidad, ¿verdad? Es una sociedad de respeto y de complicidad que hacía que, por ejemplo, él me tiró las primeras estrofas de Son Inú. Cortás, y yo apenas la vi y dije, pues estás ahí, te fuiste en la del Quijote, ¿verdad? Porque esos versos que hay en la introducción del Quijote, sí, que claro, son todos así quebrados. Y sí, pero me queda vacilón, ¿verdad? Sí, pero me falta la otra mitad, hacerle más letra, ¿verdad? Y entonces ahí empecé yo, me monté en la misma y la terminamos, pero sin ese conocimiento, esa complicidad, esa hermandad junta, eso no sale, no funciona, no tenés a quien te entienda la dimensión de lo que estás buscando. Por supuesto, y ustedes acompañados de grandes músicos, pero al final de cuentas Fidel era tu hermano, entonces no había... No, claro. Si tenías que putearlo en algún momento, por ejemplo, iba a pasar. Exacto, porque exacto. Era... No, y nos pasó en algunas, ¿verdad? En algunas, él, pedazos de la letra me dijo, no, eso yo no, eso no me gusta, así de una vez. Bueno, ok, está bien, busquémosle otra solución. Y yo también, a veces... Una música, mira, hay una canción que nos gusta mucho ahora, ¿verdad? Que es Rosa de un Día. Él le hizo una música completa y le hizo la maqueta, toda completa. Y yo me tomé mis 2 semanas para decirle, Fifo, no me gusta, no me llega, siento que se le queda corta, le falta algo épico. Yo siento que esta letra da como para algo que la gente pegue gritos y, ¿verdad? Porque es como tiene algo, le falta lucha, le digo, es muy tranquila. Te la pesco, me dice. Y a la semana tenía la música que quedó finalmente, que es totalmente épica como para gritarla. ¿Ves? Pero esas cosas se permiten entre hermanos. ¿Quién sabe si con otro tipo de socio yo hubiera tenido pues esa confianza para decirle, hey, no, sí. ¿verdad? Eso no me gustó tanto, digamos. Sí, o tal vez se hubiera quedado ahí abandonada, porque a mí no me gustó, pero no supe cómo decirle, pero a Fidel yo le podía decir eso, sí, claro, y él me podía decir a mí, entonces eso potenciaba el trabajo que hacíamos juntos. Sí, y que es parte al final de cuentas de la madurez que se crea en medio de esa relación de hermandad, claro. Exacto. Jaime, cuando nace el disco 1 de Malpaís, que es para mí el mejor, sinceramente, son históricos, creo, los discos de Malpaís, eso sí, porque desde el primero hasta el último que han sacado, y en medio de todos los que han sacado de esos dos, hay mucha historia, mucha tela que cortar, pero principalmente ese disco 1, ¿qué significó para ustedes? Bueno, y usaste la palabra histórico en el sentido de saldar una deuda histórica, y la deuda era como con el legado familiar. En ese lo tuvimos muy claro, ¿verdad? Porque justamente mucho del primer repertorio que hicimos, que compusimos para ese proyecto, que luego cristalizó en ese disco, era canciones de él y poemas míos musicalizados por él, que giraban todos más o menos alrededor de la misma temática. Por eso es que tiene esa coherencia uno, ¿verdad? No fue una cosa intencional, fue que sencillamente las cosas fueron saliendo así. Luego ya hubo algo intencional a la hora de elegir el repertorio, porque
habíamos grabado mucho más canciones, ya teníamos como 20, dejamos 11 en uno y guardamos el resto para el disco 2, que luego le sumamos otras, pero quedó más coherente el 1 justamente por eso, porque ahí seleccionamos para que temáticamente hubiera coincidencia. Qué sé yo había escrito un poema hacía años, 2 que quedaron en ese disco, que están en un libro de epitafios, sonetos que son epitafios, todos son como para ser puestos en una lápida, así, para leer en un cementerio. Ese es un libro totalmente tétrico, ¿verdad? De epitafios. Uno es La Chola y el otro es Epitafio en son de pasillo. Fidel agarró las dos y les puso música y quedaron en ese primer repertorio, pero ¿por qué quedaron en el disco 1? Bueno, porque temáticamente se sentía que coincidían con piezas como Boceto para Esperanza, ¿verdad? Que le daban todo un tono. Y ya luego a mí me tocó en la agencia de publicidad donde estaba con un maravilloso diseñador argentino, Cristian Río, trabajar el librito y la portada y todo lo demás siempre en ese mismo. Entonces agarramos fotos de familia que yo tenía ahí y él las amplió, las cambió, ¿verdad? Y le hizo todo un estilo, ¿verdad? Le dio toda una textura. ¿Qué significa esa portada del disco? Yo siempre he querido saber quién es. Esa es una señora que estaba en esas fotos y era una fotita así diminuta y él la amplió. La hizo grande porque él vio que tenía cierto potencial. Hizo como 4 portadas y esa fue muy, muy cuestionada. ¿Cómo que van a hacer una portada con una señora en vestido de baño? Y en vestido de baño con un carro, ¿qué es eso? Dice, y creo que Fidel ahí fue también de los que más la defendió, ¿verdad? Que dijo, es que justamente, es como un guiño, es como si hubiéramos agarrado un disco de los años 50, con esas portadas de los años 50, pero lo hacemos ahora, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ese es el código en el que está hecho ese disco, es ese saldar esa deuda con la historia y con la herencia y con la raíz. Y yo creo que eso es lo que le da esa intensidad, digamos, emocional. Yo no oírlo entero también es algo que me cuesta. Y eso no se inventa, digamos, eso no se proyecta, uno no hace un proyecto, hagamos un disco así, no, sí, no. ¿Verdad? O sea, salió, así quedó, ¿verdad? No, y que al final de cuentas resulta ser eso lo que busca hacer Malpaís al lanzarse al mercado, por decirlo así, digamos, eso de romper el esquema, de no llegar a ser algo comercial, y que precisamente esa es una de las cosas que a mí más me ha sorprendido, porque por ejemplo, si vos te pones en perspectiva, uno piensa bandas de rock, y uno dice, sí, hay un montón, o sea, AC/DC, Guns N' Roses, bla, 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 bla. Se dice, qué sé yo, grupos de salsa, y Sonora Carruseles, el Gran Combo Puerto Rico, etcétera, etcétera. Pero cuando uno dice, ¿qué suena como Malpaís? No hay nada que suene como Malpaís, o sea, es realmente Malpaís, y que un día te pueden tirar un bolero, que un día te pueden tirar una canción lindísima de folclore, entonces resulta ser un conjunto de muchas cosas, y que quisiera que me dijeras vos, ¿qué hace tan diferente a Malpaís del resto que nada suena igual a Malpaís? Mira, ahí, yo creo que vos mismo lo resumiste, es decir, para bien o para mal nos sonamos como otra cosa, porque de los problemas que enfrentamos al inicio, cuando nos dimos cuenta que a la gente le gustaba la música, quisimos decir, hey, pero entonces sonemos algo en la radio, busquemos, ¿verdad? Porque ya entonces vimos que la música tenía algún atractivo para otro público que no fuéramos nosotros, ¿verdad? Y fíjate que, o sea, no logramos meter nada, porque no hallaban dónde ponernos. Pero entonces ustedes son un grupo de salsa. Nos llegamos a poner Son Inú, ¿verdad? A ver si lo ponían en ZFM. No, pues no, lo que hacemos es, sí, pero, ¿verdad? Porque es como que así funciona el mercado de la música, ¿verdad? Si no sos de un género, si no te pueden clasificar, entonces es como, ¿y para qué te voy a poner si vos no sos esto, ¿verdad? Sí, claro. Ahí está piezas como Abril, ¿no? En ese momento no conseguimos que Abril sonara en la radio, por ejemplo. ¿Dónde le iban a meter? pero raro, ¿verdad? Sí, claro. Porque como que... Pero es que no, ¿cómo vamos a poner una pieza de un grupo folclórico? Mire, no, es que no somos un grupo folclórico. Bueno, pero sí, es que hay piezas... Entonces me ponían La Chola y decía, pero esto es folclore. Bueno, sí, pero no somos solo eso. Costó mucho que al principio algún sector, digamos, de los medios de comunicación entendiera qué era esto, ¿verdad? Y de qué se trataba y bueno, pues que era algo distinto. Y ahora, yo debo hacer honor también a la historia de la nueva canción latinoamericana, que es de donde venimos nosotros. Y que es que nosotros no inventamos eso.
Eso se inventó solo. Cuando nosotros estábamos chiquillos, vos pones un disco de Silvio Rodríguez y Silvio mezcla todos los ritmos. Tiene una pieza que es un rock, otra pieza que es una balada, otra pieza que es latina, otra pieza, no importa, y folclórica, folclore cubano tradicional también. Así son, y así son la mayoría de los discos de la nueva canción latinoamericana, con Goizueta también. Nosotros con Goizueta tocábamos una salsa, luego un rock, luego algo muy jazzero, luego un reggae, luego, ¿verdad? Entonces, ya cuando hicimos nosotros Mal País, estábamos como acostumbrados a que a nosotros lo que nos interesaba era que cada canción dijera lo que tenía que decir y lo dijera de la mejor manera y que musicalmente fuera interesante y fuera agradable. Y en el ritmo que fuera también. Y en el ritmo, es lo que menos nos importa. O sea, ojalá que hubiera buena diversidad. Sí, claro. Y entonces, ¿por qué? Porque somos músicos y lo que nos gusta es hacer bonita música y no importa el ritmo. Eso es lo de menos. El tema de las bandas que tocan un ritmo, que esta es una banda de merengue, que esta es una banda de salsa, que esta es una banda de rock, es un tema comercial, no es un tema musical. Y llega a ser repetitivo. Por ejemplo, qué sé yo, en un concierto de salsa, a pesar de que es un ritmo lindísimo y sabrosísimo de escuchar, escuchas siempre lo mismo. Y por ejemplo, llegaron a un concierto en Malpaís donde en Presagio empiezan tocando un ritmo que uno ni siquiera sabe cuál es y que después pasan a un reggae y ahí están los fuertes. Y usted, o sea, es bueno, llena de muchísimas emociones, digamos. Y que yo creo que la descripción perfecta para eso es ¿qué es Malpaís? Malpaís. No óigalo, es nada más. Óigalo. Sí, bueno, a ver, los músicos que tocan un género hacen muchos esfuerzos y a veces y son maravillosos, ¿verdad?, por diversificar dentro de ese género, ¿verdad? Entonces uno va a un concierto de Rubén Blades, sí, claro, y está lleno de diversidad rítmica, porque entonces recoge toda la riqueza de la música afro-latinoamericana, y entonces hace todo un recorrido maravilloso. Es como escuchar a Rubén es como ir a una enciclopedia y aprender de ritmos latinos, ¿verdad? Exactamente. Está lindísimo, siempre dentro de ese modelo. Pero bueno, nosotros no éramos especialistas, nunca lo fuimos. No éramos especialistas en ningún ritmo. Entonces, lo que hay en el país es sencillamente el reflejo de lo que nosotros somos. Pues músicos que tocamos de todo, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y músicos increíbles que tocan de todo. Porque de verdad que yo como muy fan, he de admitir que sí es muy curioso entender cómo funciona Malpaís, digamos, porque no funciona de la misma manera en la que funcionan millones de bandas, solo funciona como Malpaís, y eso es lo que los hace únicos y originales, y es lo que ha hecho que yo creo que se ganen el respeto y la admiración de tantísima gente en Costa Rica. Jaime, una pregunta muy grande que tengo yo respecto a Grupo Malpaís es por lo histórica que ha sido la canción Contramarea. Entonces yo quisiera que vos me contaras, digamos, si hay alguna historia en específico sobre Contramarea o si fue solo una canción que escribieron inspirada en algo, digamos, o cuál es la historia de esa canción. Mira, sí, la hemos contado ahora que se hizo el musical Contramarea, hemos estado un poco recuperando eso y yo cuento la historia, ¿verdad? En realidad es bastante sencillo porque a mí, entre las montones de cosas que me pongo a hacer en literatura y otras cosas también, durante un tiempo he estado y sigo en proyectos ahí metido de guiones para cine, películas. Y con un amigo estuvimos hablando un tiempo porque había varios naufragios en el lago de Nicaragua de lanchas con migrantes. Entonces, una idea de mi amigo fue, ¿por qué no hacemos un Titanic, pero pobre? Titanic en el lago de Nicaragua de migrantes, y entonces una historia de amor entre un tico y una nica, o un nica y una tica. Y wow, dije yo, está buenísimo eso, sí, déjame pensar. Y empezamos como a hacer ideas de por dónde podía ir ese guión y a soñar, ¿verdad? A soñar despiertos. Imagínate, a inicios de los 2000. En eso, yo de repente me vino esa imagen de un guardafronteras nicaragüense que se enamoraba de una machilla tica, ¿verdad? Un clis de sol. Y el clis de sol viene de un cuento de Magón, porque el chiquito a una señora de campo le nació machito. Entonces decía que era porque ella cuando estaba embarazada había salido a ver el eclipse. Ajá. Pero no decía que era porque había un ingeniero rubio ahí que había un ingeniero gringo que había estado en el pueblo, ¿verdad? No, fue el clis de sol. Por eso salió machito. Bueno, había un clis de sol que era la machita de esa tica, ¿verdad? Y entonces, que este muchacho nica, yo siempre admiraba en los nicas esa virtud poética que tienen, ¿verdad? Desde Rubén Darío y desde antes, ¿verdad?
son poetas, ¿verdad? Y además mi abuela me lo decía siempre, es que ese es poeta, porque ese es nica, ¿verdad? Me lo decía así. Entonces yo decía, ¿qué tal si este chavalo se enamoraba y en las noches le iba a dar serenata y las letras de las canciones se las dejaba como en papelitos y se las iba y se las entregaba a la muchacha? Entonces era como una idea como para esa película. Yo dije, bueno, pero ¿qué tal voy a escribir la canción que cuenta esa historia? Que cuenta la historia de la película, que cuenta esa historia. Entonces escribí Contramarea la letra. Se la pasé a Fidel de una vez le encantó la letra y mira, 24 horas después me mandó ya no me acuerdo si era un archivo o una grabación, un cassette con la música. Y ya estaba, o sea, ya completa, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo estábamos preparando el concierto en vivo, del disco en vivo. Del disco en vivo. Conciertos en la aduana, para grabar un disco en vivo. Y dije, oye, montémosla y se va para el disco en vivo a ver qué pasa. Así, ¿verdad? Así fue. Y nunca más se grabó. Eso es lo que yo iba a preguntar. ¿Es la única grabación que existe? Esa es la única grabación y es la primera vez que se tocaba en vivo. La gente cantando el coro es la primera vez que está oyendo la canción. Y todas las reacciones que hay del público en la canción son la primera vez que oíste esa canción. Ahí quedó. De hecho, que yo antes de venir estuve buscando como... Porque, por ejemplo, hay canciones como Malpaís que tienen su versión en vivo, su versión disco. La Chola tiene su versión en vivo, su versión... De hecho, de ese mismo disco está Rosa de un Día, que la grabamos ahí. Y luego Fidel hizo una versión más orquestada para... Como por ejemplo la de Abril también. Abril tiene... Que mucha gente conoce solo la versión en vivo y está la versión tiene grabada. La versión grabada, sí. Pero de Contramarea yo busqué versiones grabadas. No hay otra. Y no existe. Y desde el coro, entonces lo hace mucho más mágico aún. No hay versión en estudio, esa es la que quedó. Y lo hablamos con Fidel luego, justamente porque él estaba haciendo Bolero Yo y Rosa de un Día, las grabó de nuevo en estudio y le metió un orquestón. Y lo pensamos con Contramarea. Y él mismo dijo, no, mira, eso quedó así, ya, esa es la que quedó. Y de verdad. ¿Y qué dicha que se quedó así? Sí, ya, esa es la única versión. Jaime, otra pregunta. ¿Malpaís tiene alguna relación con... O sea, ¿cuál es la relación de Malpaís con Cuba, por ejemplo? Porque yo sí... Y, por ejemplo, canciones como La Rumba del Cadejos, canciones como Alicia en La Habana, digamos. Entonces, ¿cuál es la relación que han tenido ustedes como banda con Cuba? ¿Y por qué lo mencionan tanto esas canciones? Buena pregunta. Mira, hay bastantes razones, ¿verdad? Hay una situación familiar bien interesante. Mi mamá, cuando era muy joven, fue a parar a Cuba en los primeros años de la Revolución Cubana, así, de 1960, ¿verdad? La Revolución Cubana fue en el 59. Y de allá vino embarazada. Ese es Fidelito. Y ese es Fidel. Ese es Fidel, ¿verdad? Hay las leyendas urbanas que dicen que es hijo de Fidel Castro. No es hijo de Fidel Castro. Pero sí es hijo de un médico cubano muy conocido. Entonces, el apellido Gamboa le viene a Fidel de mi papá. Fidel y yo somos hermanos, medio hermanos. Hermanos de madre, exactamente. Cosa que no lo supimos hasta que ya éramos adolescentes, ¿verdad? Entonces, toda nuestra infancia y todo. Y mi papá, además, fue el papá para Fidel, sí, ¿verdad? Claro. O sea, totalmente, toda su vida. Desde niño, el único papá que recuerda es Don Chico, que ya Dios lo tenga en la gloria. La cosa es que... entonces, esa relación con La Habana es muy fuerte. Por ese lado, primero. Y segundo, porque Fidel, al enterarse de su pasado y de toda esta cosa... Claro, se fue a estudiar allá, a buscar sus raíces, ¿verdad? Y encontró, ¿verdad? Y ya luego nosotros, con Goizueta, fuimos varias veces a Cuba a tocar. Entonces yo luego conocí a los amigos de él que había hecho mientras había estado estudiando en La Habana. Entonces, Alicia en La Habana es mi mamá. Ajá. Alicia en La Habana está dedicada a ella. Y ya, por supuesto, Fidel le quedó en esos años allá, en las noches de ahí, de bohemia cubana, pues estar en casas, en fiestas con Pablo Milanés y con, ¿verdad? Sí, claro. Sara González, todos los de la trova cubana. Y absorbió mucho del estilo y de la rítmica y de todo, ¿verdad? Entonces, para él componer y tocar la flauta al estilo cubano y todo lo que hacía, ¿verdad? Era como muy natural. Sí, claro. Que precisamente la canción de La Rumba del Cadejo se sale bastante de lo que venían ustedes tocando. Y yo esa la escuché porque yo, claro, era fan pero de los básicos, digamos, de saberse Contramarea, Malpaís, Abril. Pero empecé a investigar más
Y me topo con la rumba del Cadejos. Y ¿qué es este piezo? Claro. Pero sonaba muy diferente. Muy diferente. Y vos sabes que ese disco es todo un vacilón, porque ese disco, ahora te voy a enseñar el libro del que nace, ¿verdad? Por favor. Porque yo escribí un libro, que por cierto ahora me avisaron de Uruguay que le van a hacer la segunda edición, porque solo se editó aquí en Costa Rica y se acabó hace años. Pero ahí he estado, ¿verdad? Y ahora me dijeron que sí, que lo van a editar de nuevo. Se llama La Orquesta Imposible el disco. Son cuentos de músicos que yo escribí y lo publiqué allá por el año 2009. Ese libro, cuando ya el editor era mi querido amigo Luciano Capelli, que también ya nos abandonó, que era también el director de Papaya Music, que era nuestra disquera, sí, claro. ¿verdad? Entonces él vio el libro y dijo, pero este es un libro de músicos escrito por un músico. Esto, ustedes pueden convertir en canciones las historias que están acá, porque el disco contenía muchas ideas de canciones. ¿Y para qué nos lo dijo, verdad? Yo se lo tiro a Fidel y me quedo yo, bueno, hey, pero yo solo no puedo. Me dice, no, y yo también. Entonces escribimos para ese disco un montón de canciones. La cumbia de La Llorona, la rumba del Cadejos. Bueno, ahí metimos Se quema el cielo, que le habíamos escrito para un documental de Luciano. Tiene otros temas ahí que fueron escritos. Hay una... ahora se me olvida cómo se llama, pero era un soneto que yo había metido en uno de los cuentos, el inicio, ¿verdad? Entonces escribí el resto de la canción para hacer otra. Y nos la fuimos a grabarla porque no había plata ni nada, ¿verdad? Esto era para que el libro fuera como un disco, ¿verdad? Y entonces nos fuimos a una cabaña que tenía un tío allá en Guanacaste, metimos los micrófonos, así como quien dice aquí, las guitarras, los micrófonos, ¿verdad? Por allá la mesa de sonido, en una cabaña de madera, con techo de zinc. Que hace poco Gilberto creo que subió unas historias también de cuando estaban grabando la cumbia de La Llorona. Claro, bueno, así fue. Es una cabaña con piso de ese lujado, ¿verdad? Rojo, techo de zinc y la madera. Entonces, en algunas canciones se oye el viento donde hace sonar el techo así, o se oye un gecko, ¿verdad? Y nos morimos de risa, pero todo fue grabado así. Y hicimos ese disco que se llama La Canción de Adán, que es el nombre del cuento. Del cuento que da origen al disco. Entonces, ahí Fidel dio rienda suelta, ¿verdad? Se hizo esa cumbia, que también nosotros no teníamos ninguna cumbia, la cumbia de La Llorona. Se hizo la rumba del Cadejos, pero eran los nombres que yo había puesto de las canciones ficticias que un trío componía en el cuento, ¿verdad? Entonces, la contradanza de los liberianos sin cabeza. Así la escribí, yo escribí el nombre, ¿no? Yo nunca pensé que me iba a tocar escribir la letra. La contradanza de los liberianos sin cabeza. Me dice, Fidel, tenés que escribirte eso. Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo liberianos sin cabeza? ¿De dónde salieron, verdad? Entonces yo me invento una historia en donde unos liberianos se van en una lancha a pescar por el río Tempisque. Pero de ahí van bebiendo guaro, pero como locos, ¿verdad? Chupando agua bendita, dice la letra, ¿verdad? Es que es una manera de decir, y van bebiendo guaro. La cosa es que se emborrachan tanto que la lancha sale al mar y no hayan cómo devolverse y se pierden, y a las semanas llegan a la isla del Coco y van tan enrumbados que siguen más para allá, ¿verdad? Entonces que en noches de luna llena, cuando huele a temporal, se ve la barca de los 7 liberianos que perdieron la cabeza, pero que perdieron la cabeza, claro, ¿verdad? Por el alcohol. Y entonces que el consejo es que no tomes si vas a salir a pescar, ¿verdad? Pero ves, Sí, ¿cómo transformas esa idea transformada en canción? Sí, claro. Igual hizo Fidel con la cumbia La Llorona y la rumba del Cadejos. O sea, él solo agarró el nombre y dijo, vamos a hacerle la canción. Sí, claro. ¿Verdad? Pero ahí estaban las semillas. Qué dicha que me hiciste recordar eso, porque nos divertimos demasiado haciendo ese disco y se nota, ¿verdad? Sí, claro. Ese no lo hemos subido a redes todavía. Tenemos que subirlo a Spotify, porque ahí está y no sé por qué, se nos hemos lerdeado para subir. Y de hecho, Jaime, que bueno, creo que la canción que a mí más me ha calado y la que guardo en mi corazón y que canto cada vez que pueda, a mis papás les fascina esa canción, es la cumbia de La Llorona, de hecho. Porque, bueno, yo también toco, ¿verdad? Y cuando nosotros íbamos a hacer así un chivillo que había que hacer ahí en las fiestas patronales de la iglesia, la gente, y la cumbia de La Llorona y la de la cumbia, y todo el mundo, ¿y qué pasó? Entonces se ha convertido como algo increíble para nosotros. Qué bueno. Porque ha sido una canción buenísima y la historia que cuenta, claro, y
Y como lo canta Fidel y sabor. ¿No? Sí, es que ese es Fidel, ¿ves? Y bromeando siempre en el estudio y en la grabación y vacilando, ¿verdad? Así es como lo recordamos más nosotros también. Y haciendo unas bromas pesadas y vacilándonos a todos, ¿verdad? Jaime, ¿cómo fue ese 28 de agosto de 2011 para ustedes? Mira, siempre en la distancia uno tiende a suavizarlo, ¿verdad? Pero sí, fue como el fin del mundo, la verdad. Allá cada cierto tiempo yo trato como de recuperar las sensaciones porque yo creo que uno también tiene que recordar el impacto que esas cosas, que esos hechos, ¿verdad? Fuertes dejan en uno. Para entender, ¿verdad? Que el dolor es parte de la vida, ¿verdad? Y está presente. Ese día a mí me cambió la vida radicalmente, ¿verdad? Me tiró en otra dirección. Es decir, teníamos demasiados sueños, demasiadas cosas que estaban por hacerse. Tuvieron un concierto el día anterior. Habíamos estado tocando la noche anterior y habíamos, Fidel y yo teníamos un montón de proyectos a medio hacer, ¿verdad? Yo le acababa de resumir Cocorí en una versión, un libreto pequeño, iba a hacer una obra para la Sinfónica Nacional, entonces con el libreto pequeño y meterle partes cantadas, un proyecto que estaba a medias. Otro proyecto que teníamos que se llamaba Historias de Provincia, que era totalmente diferente, que era como un Malpaís, pero pensábamos incluso trabajar con otros músicos y hacer algo como una salida ahí, como un brazo izquierdo de Malpaís haciendo una vara diferente. En fin, hablábamos de una serie de canciones que queríamos escribir y todo eso quedó ahí truncado. Pero bueno, vos has visto cómo es la naturaleza, ¿verdad? Cuando vos cortás un árbol, ¿verdad? Hay algo que se llama revenar, pues, que es cuando un arbolito pequeño empieza a nacer del árbol cortado, ¿verdad? Empieza ese rebrote. En el campo dicen que está revenando, ¿verdad? Así que de ahí yo me siento como un revenado, ¿verdad? Como porque ahí se me cayó una parte y empezaron a nacer otras. Y si no fuera por eso, pues yo no hubiera acabado escribiendo canciones, yo componiendo las letras, las músicas y todo lo que me ha tocado hacer después, ¿verdad? Entonces, es un hecho, ya se instala en un lugar terrible de la vida, pero después de eso han venido muchas cosas y muchas de esas son buenas también. Sí, entonces, claro. Y que no hubieran sucedido, ¿verdad? Hubiera sido muy distintas. Sí, claro. Y tal vez yo nunca hubiera acabado componiendo canciones como ahora me está tocando. ¿Y cómo fueron para vos? Porque, o sea, es muy diferente lo que se muestra en la prensa, que es fallece Fidel Gamboa, representante de la cultura nacional, vocalista del Grupo Malpaís y todo lo que se presenta, pero no es lo mismo que se muera Fidel, el del Grupo Malpaís, a que se muera Fidel, tu hermano. Y si ustedes se preguntan de cuál es ese Fidel gracioso, cuenta chistes y de bromas pesadas del que habla Jaime, acá les dejo un video que se los explica. Te conozco, mascarita. Hace años. Conozco. Sé dónde has estado. Sé que te has perdido. Eres un pecador. Eres un pecador. Redímete, insensato. Buenas tardes para los que los ven en la tarde. Buenas noches para los que lo ven en la noche. Mi nombre es Jaime Gamboa. Eso es mi nombre. Buenas a todos. Mi nombre es Fidel Gamboa. Y toco guitarra y dicen que canto en un mal grupo llamado Malpaís. Es que en esos tiempos nos daba por componer canciones. En el más verde de nuestros valles, donde habitaron ángeles buenos, en otro tiempo, su frente alzaba hacia las nubes, palacio espléndido. Era el dominio de un rey altivo, el pensamiento. Fidel, ¿no es cierto que ahí en Quintañera cuando te decían Mariano de la Noche? No, me decían Marmota. También te decían Marmota, es cierto. Porque pasaba dormido, metido entre un hueco. ¿Podemos cantarlo así Pimpinela, gordo? No. No. No, y ahí, ¿qué te va a hacer? La parte de pato y verdad, estás demente.
No, entonces hagamos un poquito de Abril. De tu cuerpo y repasar los párrafos sin Entonces lo que decidimos fue comenzar a grabar. Al rato y grabábamos una voz, grabamos a Bernardo, grabamos a Pato y como que no funcionaba, como que no había buen No había feeling. química entre las bases y las voces. Los coros de la chola, al final, Los coros de la chola, no sé cuánta gente. 40 voces. ¿no? Sí, es una vulgaridad. Fue hasta ahí que me embarcaron para hacer el primer concierto, que yo pensé que iba a ser debut y despedida, la pura verdad. Vos deseabas que fueras debut y despedida. ¿Para qué te sirve la música? Espérate, no toques. Ah, perdón. Voy a hacer una pregunta trascendental. Vas a hacerle una pregunta Voy a hacer trascendental. una pregunta Vas trascendental. a hacerme una pregunta trascendental. ¿Para qué te sirve la música? Maya, ¿vos para qué te sirve la música? A mí me sirve para comer, me sirve para emocionar y para emocionarme. En fin, me sirve para vivir, morir. Para morir en tu ley. Exacto. Así es. Se ha dicho. Amén. No, claro que no. Entonces, No, no, obvio. ¿cómo fueron para vos, digamos que los meses posteriores a esa muerte? Nulos, inexistentes, ¿verdad? Nada, imagínate. Yo creo que la única razón por la cual uno se levanta es porque tenés todavía a tu mamá ahí, a tus hermanos y a los hijos de él, a la esposa, a la viuda, y uno dice, no, mira, hay demasiada gente a la cual ayudarle, ¿verdad? Entonces, es como que se pasa una energía, ¿verdad? Entre ayudémonos todos porque a todos, fue como que caiga una bomba atómica, ¿verdad? Entonces estamos todos heridos, y la única manera de salir es apoyándonos. De hecho, esa es la razón por la cual entre agosto y noviembre nos propusimos hacer un concierto, primero para recoger fondos, porque Fidel no dejó herencia, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, había que hacer algo. Había que hacer algo para asegurarle a la familia algo, ¿verdad? Algo por lo menos para del apoyarse, futuro, digamos. para apoyarlos en su futuro. Y bueno, y entonces vino la solidaridad de la gente también, que llenó el Estadio Nacional en noviembre de ese año. Pero ves, nos pusimos a trabajar, pero si te digo yo, las primeras 2, 3 semanas, yo no las recuerdo, no sé qué pasó, no, ¿verdad? Probablemente pasaba anestesiado o... Sí, es como un vivir ¿verdad? automático. Es un vivir automático, por supuesto que dejé de ir a la oficina, afortunadamente pues tenía jefes que comprendieron la situación, además amigos de Fidel, todos ellos, entonces poco a poco ir recuperando la vida, ¿verdad? Ayudó mucho lo lindo que fue ese concierto en el estadio, sentir el calor de la gente, sentir el amor que le tenían a él, y que saber que después de ese concierto ya no teníamos la obligación de hacer nada, ¿verdad? Entonces, eso también nos liberó mucho, ¿verdad? Ya nos despedimos, ya se acabó, le dejamos una herencia razonable a mis sobrinos, ahora no tenemos obligación de nada. ¿Pensaron en algún momento se murió mal país? No, claro, y fue un alivio. Te voy a decir, en ese momento pensarlo era un alivio, porque dolía demasiado siquiera imaginarse estar en un escenario. Pero fue necesario y era importante sentir eso en ese momento para poder después, tranquilos, sin ninguna obligación, sin que nadie te estuviera apuntando una pistola a la cabeza ni que te estuviera obligando a nada, llegar y decir, muchachos, ¿cómo nos sentimos ahora? Un año después, año y medio después. Yo empecé a componer, ¿verdad? Entonces ya yo les dije, yo tengo canciones y yo no tengo con quién tocarlas si no es con ustedes. Probemos. Y en ese probemos apareció el productor del concierto, Silvio Rodríguez, y nos dijo si queríamos abrirle a Silvio, y nosotros dijimos, bueno, Démosle. probemos, así, probemos a ver qué pasa, cómo nos sentimos. Necesitamos un guitarrista que nos acompañe, necesitamos cantar, practiquemos, a ver si podemos cantar, ¿verdad? Porque no sabíamos si podíamos cantar. Y bueno, el concierto de Silvio salió bien, la gente le gustó, la gente nos dijo por qué no vuelven, y nos sentimos bien, y dijimos, bueno,
ahora sí, volvamos. Hicimos un concierto en el estadio que se llamó Regreso y a partir de ahí retomamos, pero sí, sin ese proceso de duelo, sin ese momento en donde dijimos, esto se acabó, creo que no hubiéramos podido retomar bien, con ganas y con un nuevo espíritu, esta segunda etapa del grupo. Sí, claro. Y bueno, precisamente esta segunda etapa, que es, creo que que se puede coronar, digamos, la cereza en el pastel, es Nada que Olvidar, el disco que sacan en 2018, si no me equivoco. 2018, sí. Que es un disco maravilloso, que cuando yo estaba esperándolo, y ya van a saltar Nada que Olvidar, y como yo estaba ya en Guanacaste, lejos de Vértigo, que es donde vendían los discos, entonces no me va a tocar escucharlo por YouTube. Claro. Y recuerdo que uno estaba acostumbrado a escuchar un Malpaís, no sé, un jolgorio increíble y canciones así folclóricas y todo, a terminar llorando en un disco, digamos, en el que para mí, por ejemplo, ¿Por qué regresa Abril? Es la canción más dolorosa que existe en la vida, digamos. Y que a mí personalmente, bueno, por ejemplo, yo perdí a una persona muy importante que es mi padrino en 2020 y yo, por masoquismo, escucho esa canción y termino en un mar de lágrimas. Porque refleja muchas cosas, y no solo esa canción, sino cuando utilizan el poema de Bravo. De Jorge de Bravo, exactamente, para la canción. Maravilloso también. Y después, porque en medio de todo eso, yo no sé por qué yo no había escuchado ni El Mimbro, ni Ya no quiero más llorar. Entonces dije, ya lloré, ya este disco. Y cuando me dice Mónica, mi hermana, ¿ya escuchaste este disco? Estas dos canciones. Y yo, ¿cuáles? Sí, que son... Por supuesto arriba, que son... Ajá, cuando me sacan con El Mimbro, ¿verdad? Y después con Ya no quiero. Ok, entonces dije yo, esto es como se tiene que culminar, digamos, una etapa tan grande como esta. Entonces, después de... Es el disco del duelo. Es todo el proceso del duelo, si lo ves bien. Sí, claro. ¿Verdad? Porque al final hace toda esa vuelta. Comienza con Remando Lento, que es una canción totalmente dedicada a él, completa. Palabras como Vos. Y si lo ves, va haciendo un viaje hasta llegar a Retoño, que tiene... ahí se escucha al hijo de Daniela, el bebé al final. Ajá. Es el renacimiento. Sí, claro. ¿Verdad? Y igual con canciones con Te soñé como sos, y que me parece increíble, digamos, la forma en la que también ya este Malpaís ya no es tan increíblemente poético, en el sentido de analizar todo como ese romanticismo de la vida a la que le pasan cosas como la muerte de Fidel, por ejemplo. Entonces cuando dice, yo te soñé como sos torpe, humana, inmortal, entonces ese tipo de cosas le hacen entender a uno como vivir la vida de forma más natural, y más como vivir hoy, digamos, por ejemplo. Así es. Y creo que eso para nosotros, los fans de Malpaís, ha significado muchísimo. Ahora, Jaime, bueno, no solo sos Malpaís, no. Sos muchísimo más que Malpaís, y creo que parte de eso es lo que has sido vos como activista social y al mismo tiempo como escritor, porque la historia de Jaime como escritor es muchísimo más grande aún, como por ejemplo libros como La risa contagiosa, como El cuento fantasma, Corazón de marimba, Alma de mar, que por ejemplo La risa contagiosa fue seleccionada por el MEP de Guatemala en el Plan Nacional de Lectura. Sí. Y entonces... Varios de ellos, exactamente. En varios países, en Chile, en México, en otros lugares. Sí, he tenido una gran suerte con eso, porque... Fíjate que yo escribí ese libro que te digo, que se llama La Orquesta Imposible de Relatos. Y eso es una historia vacilona, porque el libro fue muy bien recibido por la crítica. Alfonso Chase y otra gente escribieron artículos, les gustó mucho. Y luego vino la famosa lectura de los premios nacionales del año siguiente y desierto en cuento. Y hubo indignación. Yo me acuerdo, Alfonso Chase llegó en la entrega y dijo, no puede ser, ¿cómo se declaran categorías desiertas habiendo obras? Y yo dije, qué raro. Allá al rato, al noviembre siguiente, me entero, pobrecito Luciano, me dijo, mira, tratamos de inscribir La Orquesta Imposible este año para los premios nacionales, pero nos dijeron que debía haber sido inscrita el año anterior, o sea, no la habían inscrito el año anterior. Y ya no la recibían el siguiente, entonces murió. Pero bueno, esas son anécdotas de ese libro. Pero el libro le fue muy bien y llegó hasta Guatemala. Allá en Guatemala lo agarró una editora de literatura infantil, le encantó, me escribió un correo electrónico y me dijo, ¿no tenés cuentos para niños? Y yo, no, pero puedo hacer uno. Pero démosle. No, pero puedo hacer uno. Entonces le escribí La risa contagiosa, le gustó, lo publicó y empezamos una relación muy linda con Editorial Amanuense.
que en ese tiempo era de Guatemala. Luego ella empezó a crecer con la editorial y se trasladó a Uruguay. Y desde Guatemala y Uruguay he estado publicando literatura infantil, que ellos son una editorial maravillosa, de las mejores del continente en esta rama, y mandan a todos los ministerios de educación de América Latina. Entonces, por ejemplo, libros como Alma del Mar, por ejemplo, que habla de la historia de una niña con su padre, ¿verdad? Que su padre le cuenta historias del mar, ¿verdad? Y entonces cómo hacen el viaje desde la ciudad y son una gente muy pobre, ¿verdad? Los usan en Perú, por ejemplo. Me escribe la gente, un grupo de gente que trabaja con presos en Perú y con mujeres presas en Perú, ¿verdad? Y entonces los usan como terapia. Y me cuentan de las sesiones y los usan para estimular la imaginación en Perú, en Ecuador, en Chile, ¿verdad? Me escribe la gente. Sí, claro. Entonces, mira, los libros infantiles me han dado una oportunidad para ponerme en contacto con personas de todo el continente que yo nunca me hubiera imaginado. Incluso, no todo el continente, el Cuento Fantasma, que es un libro sobre la inclusión, ¿verdad? Que es un libro que piensa que está vacío, ¿verdad? Porque no tiene nada impreso en sus hojas, hasta que llega una niña y lo lee con los dedos, ¿verdad? Con las yemas de los dedos. Entonces, ese libro, por ejemplo, fue seleccionado en Inglaterra como traducido, ¿verdad? Como libro esencial para clases de inclusión en el sistema educativo británico. Y luego está traducido al japonés, al coreano, al danés, ¿verdad? Entonces, a veces me taguea una señora de Japón y yo estoy tagueado en un post en japonés con la portada del libro, ¿verdad? Entonces es muy divertido, no entiendo nada de lo que dicen. Tal vez están diciendo, es horrible este libro. Muchas gracias. Sí. No, Jaime, y curiosamente, que es algo que yo admiro mucho de lo poco que he leído de vos, que es que, por ejemplo, con La Pequeña Bichopedia Ilustrada, que es otro libro, Claro. la forma en la que por medio de las letras se puede llegar a hablar precisamente sobre eso, sobre inclusión. En La Pequeña Bichopedia Ilustrada, claro, sobre animales que nadie contemple, que se están muriendo en incendios, por ejemplo, digamos, y que al mismo tiempo se pueden convertir en música. Claro. Coplas del Cuzuco, si no me equivoco, es que se llama la canción. Exactamente, las coplas del Cuzuco. Y la forma en la que eso puede llegar a ser un mensaje, digamos, no solo de música, de letras y todo, sino de crítica social, es cuando uno entiende que la mente del escritor Jaime Gamboa trasciende muchísimo más allá de letras sosas que están plasmadas en un libro, digamos. Pero sí quisiera preguntarte yo, Jaime, para vos, ¿qué significan las letras? No solo en la parte de la escritura musical, sino también en la parte de los libros, porque vi una entrevista que te hacía Canal 13, cuando vos dijiste que mucha gente trataba de separar las artes, que decías que trataba de decir que, bueno, pero es que el músico es una cosa y el escritor es otra cosa y el poeta, pero son lo mismo al final de cuentas. Entonces, sí, para vos, ¿qué significan o qué significado tienen las letras? Mira, yo creo que yo más que músico soy escritor, ¿verdad? O sea, si me tocara definirme, y justamente por esa separación que hace la gente, porque yo primero pienso en letras, yo primero pienso en versos, primero pienso en la música de la letra. Es raro, ¿verdad? Lo de la música de la letra. Pero sí, cuando yo voy a escribir una canción, usualmente lo primero que se me viene es un verso cantado, ¿verdad? Entonces para mí es como la génesis de todo, la letra, porque además la letra expresa conceptos, expresa ideas, y ahí yo soy heredero de mi tata, ¿verdad? Bueno, obviamente mi mamá es escritora, ahora a sus 82 años acaba de publicar otro libro de poesía y bueno, ahí está, ella pasa en reuniones de poetas ahora, que es una cosa increíble. Ahora por Zoom, obviamente. La cosa es que mi tata siempre me decía, porque yo, chiquillo, él era periodista, y yo me iba con él con una libreta, él me consiguió una libreta y un bolígrafo, ¿verdad? Y entonces yo me iba con él cuando tenía que hacer un reportaje de algo y yo lo acompañaba, fin de semana. Y entonces, usted tome nota, ¿verdad? Y tome nota de lo que le parezca interesante. Y yo a veces volvía con la libreta vacía. Mira, hombre, pero es que hay cosas interesantes en todo lado, dice.
Y entonces me contó un cuento que yo luego lo puse en el prólogo de un libro de historias de él, que es el del candado, ¿verdad? Que él tenía un profesor aquí en el instituto, en el Liceo de Heredia, que decía, se puede escribir sobre cualquier cosa. A ver, digan un tema cualquiera. Y él, que era el jodedor de la clase, le dijo, el candado. ¿Verdad? Poniéndole un tema. Muy bien, el candado, pone el hombre. Historia del candado. Tipos de candados. Materiales con los que se hace un candado. Y empezó y te hizo todo el esquema de un libro sobre el candado. ¿Verdad? ¿Ven? Pues esto es cosa de ponerle mente y ponerle sistema, ¿verdad? Y entonces, un poco con eso en mente, ¿verdad? Don Chico, mi padre, me decía, mira, lo más importante, y creo que esto es sacado de Alicia en El País de las Maravillas, si no me equivoco, lo más importante cuando uno se pone a escribir es tener algo que decir. Si no, no digas nada. Si no, mejor cerrá el cuaderno y andate a hacer cualquier otra cosa, a jugar bola, ¿verdad? O a ver una película. Pero cuando te pongas a escribir es porque tenés algo que vos necesitas poner en el papel. Y ves, es decir, es poner en palabras. Entonces, para mí, eso creo que me marcó. Yo hago canciones siempre pensando en decir algo. Uh-huh. Claro, se dice mucho con la música. Lo que pasa es que con la música se dicen cosas más abstractas. Y a mí me gusta ser más concreto. Y por eso un poco más directo, tal vez, también. Claro, por eso sentís un poco esa variación en Nada que Olvidar, que ya son canciones mías, ¿verdad? Porque yo trato de aterrizar en mensajes quizá un poco más directos, ¿verdad? Como vos dijiste. Y entonces para mí la letra es todo, ¿verdad? Es lo que mueve todas las cosas que yo hago. Por eso entonces hago cuentos, canciones, pero sí, todas son con letras. Jaime, luego vos tenés un rol importantísimo también para la cultura de Costa Rica y no solo en cuanto a promover la cultura, sino a defender la cultura. Creo que se notó muchísimo cuando fuiste de la generación, digamos, que marcó la parte del FIA, digamos, cuando se reinstauró, digamos, nuevamente en Costa Rica. Cuando transformaron, digamos, la Fundación Pro Festival de las Artes, digamos, toda esta parte creo que siempre ha sido, que eso ha sido Jaime, digamos, defender la cultura de Costa Rica y desde una posición muy, muy, muy cómoda, la cual es ser parte del Grupo Malpaís, que es algo que promueve la cultura de una manera muy inmensa en Costa Rica. Entonces, estaba viendo también cómo cuando conversaste en el programa Va de Frente con Luis Guillermo Solís, uh-huh. La forma en la que le expresaste, digamos, todo lo mal que se estaba haciendo y que se ha hecho por años en Costa Rica en cuanto a la cultura, en cuanto a recortes, en cuanto a muchísimas cosas. Y quería comentarlo con vos hoy porque a día de hoy no se ha hecho nada diferente. No. y bueno, pasaron 2 gobiernos más y aún así seguimos en lo mismo. Entonces, yo quisiera, Jaime, que vos me comentaras desde tu perspectiva como músico y como gestor de cultura nacional, digamos, ¿cómo ha sido para ustedes la forma en la que los gobiernos han, digamos, voy a decirlo de forma muy pachuca, digamos, han cacheteado tanto la cultura en Costa Rica que tanto alardean tener en conferencias internacionales, pero que no se hace nada por defenderla acá? Sí, mira, es una historia difícil, es largo. Yo no soy de los que hablo como víctima, ¿verdad? Porque a nosotros nos ha ido bien y hemos tenido cierto respaldo de empresa privada y hemos logrado hacer cosas. Pero yo sé, porque no comencé así, ¿verdad? Sé cómo es para la mayoría, sé cómo es arrancar, sé cómo es ir a buscar apoyo para un proyecto incipiente, nuevo y encontrar todas las puertas cerradas. Ahora bien, Costa Rica ha hecho cosas muy mal y ha hecho algunas cosas bien también. Lo que es un poco extraño es que hayamos venido en retroceso en los últimos años, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando yo estaba chiquillo, cuando entramos al Castella, yo entré al Castella el mismo año en el que o un año después, creo, muy, muy reciente estaba la creación de la Sinfónica Juvenil, ¿verdad? De la cual viene Iván Rodríguez, ¿verdad? Y ya luego él fue a parar al Castella y nos hicimos amigos en el Castella, pero
digamos, era un país que estaba generando nuevas opciones, estaba creando instituciones. En los años 70, al calor con la guía de gente como Alberto Cañas y como Guido Sáenz, se crearon un montón de instituciones valiosísimas, ¿verdad? La Compañía Nacional de Teatro, el Moderno Teatro de Muñecos, la Compañía Nacional de Danza. Es decir, años 70 hubo una explosión de instituciones culturales con apoyo estatal. Mi tío, Orlando Gamboa, ese mismo que cantaba con mis tíos de Guanacaste, el ramonense, fue a girar a México con montajes de Puerto Limón, de Joaquín Gutiérrez, montaje de la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica, al Festival Cervantino en México, y era el Estado costarricense patrocinando una compañía de alto nivel que llevaba sus montajes alrededor de América y del mundo. Igual con las otras compañías. Y esa explosión que hubo en los años 70 dio mucho aliento en los años 80, los 90. Y de pronto empieza una decadencia, ¿verdad? Empieza una decadencia leve, pero segura, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros hicimos un esfuerzo con el FIA a partir del año 2003, que vos lo señalaste ahora, de volver a sacar la cultura de ese anonimato, de esa irrelevancia, ¿verdad? Y entonces dijimos, no, hagamos FIAs de impacto, hagamos cosas que, mira, no tenemos plata, no tenemos apoyo, pero hagámoslas. Entonces nos metimos a la estación al Pacífico, hicimos un FIA loquísimo, y al año siguiente ya la empresa privada creía en nosotros. ¿Por qué? Porque fue un llenazo, sí, y porque fue exitoso. Y entonces ahí empezó una época en donde de repente la cultura por lo menos tenía un lugar. Sí, sí. ¿Verdad? Por lo menos levantaba la mano un poco. Digamos, claro, y el evento más importante de Costa Rica, sin lugar a dudas en esos años, era el bendito FIA. O sea, 1 millón de personas en la sabana a lo largo de una semana. Es decir, ¿cuál Festival de la Luz? ¿Cuál perdón? ¿Verdad? O sea, era el FIA. Era Don FIA, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué pasó con eso? ¿Verdad? Se fue Iván, me fui yo, ¿verdad? Y es como que no hubo la suficiente solidez en el aparato del Estado para sostener ni siquiera eso, que no es que fuera la panacea ni la solución de nada, pero por lo menos era un grito, una levantada de mano, como vos decís, claro. ¿Verdad? Y era como que señalaba el camino, o sea, hay que hacer cosas de impacto para la cultura, sí. Y al calor de eso habían ido creciendo movimientos, por ejemplo, y instituciones como el CINEM, el Sistema Nacional de Escuelas, ¿verdad?, de Educación Musical, que también han venido en decadencia, sí, claro. ¿verdad? Entonces, no es que no hemos creado cosas, no es que no ha habido movimientos positivos hacia adelante, es que hay, y luego viene un declive que no se logran sostener. Y es que yo creo que lo que pasa, Jaime, también es que, digamos, no solo viene en decadencia con mucha solidez, sino que se pierde el interés. O sea, entonces es como, por ejemplo, nombramos a cualquier ministro de Cultura que quiera estar, que nombre a cuantas personas quiera rapidito, digamos, entonces no se le presta el suficiente interés, porque si se le prestase al Ministerio de Cultura el mismo interés que se le presta a otros ministerios, como por ejemplo el de la presidencia, qué sé yo, bueno. O sea, muchísimos más. Hace unos años, yo no sé ahora cómo estará, pero hace unos años era el 0.25% del presupuesto del Estado. 0,25%. Uno entiende que el 60% es educación, ¿verdad? Hay ministerios que salud, ¿verdad? Sí. Son los que más pero que cultura no llegue ni al 1%. Es un poco increíble, es ¿verdad? Increíble. Y también es incómodo, sí. En medio de la promoción internacional que se hace, o que hacen al menos los gobiernos con Costa Rica, diciendo que somos imagen de cultura, imagen de esto, inclusive... No, claro. Utilizando videos, qué sé yo, de mal país, por ejemplo, sí, digamos, sí. En lugares internacionales, solo como, sí, te estamos dando promoción. Sí, pero... y te digo, no es que yo crea tampoco que todo tiene que venir de papi Estado, ¿verdad? Claro. Porque de hecho ese FIA nosotros lo hicimos con muy poca plata del gobierno. La mayoría del dinero venía de la empresa privada, ¿verdad? Pero hay que poner la cabeza, hay que poner el trabajo que selle esas alianzas público-privadas para que eso sea posible. Y yo estoy seguro de que así como empresas en todo Costa Rica invierten hoy en temas ambientales, invertirían en temas culturales, porque la cultura retribuye muchísimo en impacto comunitario. Invierten en cultura, ¿verdad? Sí, la empresa privada en Costa Rica invierte, pero digamos, relativamente es muy poco, ¿verdad?
podría ser mucho más, pero eso es algo que tiene que promover el mismo sector. Yo no me puedo quejar, como te lo digo, ahora acabamos de hacer el musical Contramarea con apoyo, con apoyo, ¿verdad? De un banco y de instituciones como el Museo de los Niños, ¿verdad? Pero yo creo que las oportunidades que hay por delante son mucho más grandes y se están perdiendo. Claro, ahí es donde un Ministerio de Cultura dinámico, vivo, pellizcado, por lo menos promociona. Con gente de experiencia, se ponga a trabajar con el sector cultural, a hacer esos enlaces, ¿verdad? Pero bueno, quizá va a haber que esperar a que justamente ahí llegue gente con esa visión, no sé. Sí, tal vez haya que esperar unos años para que los artistas dejen de ser parias en la sociedad. Sí, pero algún día será. Jaime, bueno, para ir finalizando, yo quisiera leerte algo que escribí. Dale. Que se llama Carta a Jaime Gamboa. Entonces, bueno, esto creo que refleja un poco de lo mucho que ha significado Malpaís para mí y al mismo tiempo de lo que has generado vos con tus libros, con tus letras y con todo lo que has hecho para el país. Entonces, bueno, te lo voy a leer. Por favor. Dice así, Carta a Jaime Gamboa. Apasionado por la música, por las letras y por su país. Un soñador, un visionario. Un escritor que con sus composiciones ha hecho bailar, llorar, gritar y cantar a miles de costarricenses. Un ser humano que supo, junto con un grupo de amigos, reparar y abrir el portoncito que le daría paso a la historia del grupo. Malpaís. Él sabía que el camino iba a ser difícil con el vendaval, pero que sin importar nada, había que nadar contra marea para cumplir los sueños que desde pequeño le ilusionaban. Pero ¿cómo empezar a darle forma a ese sueño? Solo era cuestión de hacer una copla. Y la hizo. No solo una, sino muchas. Y tan buenas que hasta La Llorona bailaba sus cumbias y Adán las cantaba. Pero hubo un momento donde Jaime le tuvo que decir chao a la luna que alumbraba el camino que había recorrido. Decidió detenerse. La noche estaba fría y la tierra estaba seca. Se agachó a ver el polvo que cubría sus pies y ese polvo olía a jazmín. Y fue entonces que, cual si fuese una invocación, cayó un rayo a lo lejos, y fue allí donde monte adentro empezó a oler a agua, a canela y a miel. Fue entonces que Jaime siguió su camino mientras veía el paisaje. Buscaba más al norte del recuerdo, imaginaba retratos de un país inédito, y regresó a su hogar, sus letras. Jaime no sabía si su paso por esta tierra podría ser corto o largo, pero antes de saberlo, decidió que iba a remar un poco más lento, porque el camino se puede acabar a media vida o a medio verso. Ojalá lo tengamos por muchísimo tiempo más, pero en vida yo te agradezco, Jaime, porque sin saberlo, antes del adiós, nos dejaste un credo para 100 años más. ¡Wow! ¡Qué belleza! Muchísimas gracias. Qué lindo que está. Muchísimas gracias a vos, de verdad. Me lo tenías que pasar. Claro, con muchísimo gusto. Por favor, se lo quiero enseñar a mi esposa. Pero sí, parte de eso, Jaime, es lo mucho que yo agradezco porque, bueno, como joven, yo tengo 17 años y de verdad que para mí Malpaís ha significado muchísimo y también ha sido muchísima inspiración para lo que uno tiene también como pretensión, que es tratar de hacer algo diferente por este país. No sabe uno si va a ser un impacto grande, si va a ser un impacto pequeño, pero en la medida de lo posible y si cambia uno el pensamiento o mejora el pensamiento de una persona, ya uno tiene cumplido su propósito. Entonces, Jaime, muchísimas gracias de verdad. Vos sabes, eso que dijiste, vos sabes que es muy vacilón. ¿Por qué? Perdón que ya me estoy extendiendo, pero... No, tranquilo, o sea, 6 horas podemos durar. Vos sabes que acabas de decir algo que me parece estarme escuchando a los 17 años. Porque yo tengo un pasado, ¿verdad?, muy revolucionario en la política, ¿verdad? Fui también presidente de la FEUNA y era ahí de la barra brava, ¿verdad? Y yo veía que esto siempre era arar en el desierto, ¿verdad? Era nadar contra corriente. Entonces, la filosofía que yo agarré para mis adentros, que me quedó después, incluso aunque mis ideas cambiaron bastante después, pero es que lo importante es que con el ejemplo y con las cosas que uno dice y uno hace, aunque no te hagan caso, aún el que te da la espalda te escucha. Algo queda ahí. Algo queda ahí. Entonces, como vos lo dijiste, si cambiaste la vida de una persona, vale la pena. Exactamente. Así que gracias a vos. Jaime, de verdad, te agradezco una vez más porque
estos espacios son muy complicados de conseguir. Y bueno, estamos. me vine desde Guanacaste para buscar entrevistar a las personas que han significado muchísimo para mi vida, y de verdad que te agradezco un montón por abrirnos las puertas de tu casa. También agradecerle a Chechi, a José Valdelomar, mi primo, que nos ayudó ahí con la producción. Excelente. Y de verdad, muchísimas gracias, muchísimos éxitos. Posiblemente nos veamos el 4 de marzo, creo que tocan en Al Este. Hagan ahí estaríamos para a saludar. Claro, Por supuesto. con muchísimo gusto. Entonces ahí nos vamos a ver, y nos seguiremos viendo por el tiempo que Dios nos quiera más acá. Así es. Y te agradezco muchísimo. Así que bueno, A vos. ese fue un capítulo más, muy especial, no quiero decir un capítulo más, suena muy feo, del podcast Entonces Hablemos, y así fue que hablamos. Hoy estuvimos con Jaime Gamboa. Se despide David Murillo, un gusto. Ya sabe que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Jaime, tus redes también para que te sigan. @Jaime Gam, así estoy en Instagram, o Jaime Gamboa Goldenberg en Facebook. Y @Grupo Malpaís, que Y sale también. Grupo Malpaís, obviamente. Y ahí pueden seguir a tus integrantes, a Iván Rodríguez, Ahí Daniela, están todos. Gilberto, todos están ahí. Y bueno, me pueden seguir a mí, @Murillo1. Salgo en Instagram y en Facebook como David Murillo Rodríguez. Pero síganme en Instagram porque en Facebook no es muy interesante. Exacto. Sí, sí. Así que muchísimas gracias. Espero que estén muy bien y que la pasen muy bonito. Hasta luego. Pura Chao. vida y chao.